A propósito de un encuentro con el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Han pasado 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y es momento de hacer una evaluación profunda y seria a esta gestión, tanto en los logros como en las ausencias de estos. Este programa pretende ser un análisis crítico a esa gestión, pero también, sobre todo, saber y concluir ¿qué país nos dejaría en el 2017 Rafael Correa Delgado? Durante hora y media estaremos con ustedes, amigos televidentes, llevándole análisis e insumos para que ustedes sean los que saquen sus propias conclusiones. Este especial es el esfuerzo de una coproducción entre Ecuador TV y TC Televisión. Este programa está siendo retransmitido por Gama TV, El Ciudadano TV, CN Plus, Telerama, RTU y La Tele. Un total de 89 canales entre locales y operadores de cable en 19 provincias. A nivel internacional, por la cadena de noticias CB24, estamos transmitiendo en directo a Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y el día de mañana, este mismo programa será retransmitido en radio en 20 provincias con un total de 134 estaciones. El día de hoy, en esta noche, de cara al futuro, en un encuentro con el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, vamos a compartir el panel con las siguientes personas. Tenemos a Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, periodista y ganador del Premio Nacional de Periodismo en el 2008, 2013 y 2014 y autor de varias obras de investigación periodística y creación literaria. También estará con nosotros Alberto Padilla, periodista internacional, periodista también por más de 25 años de carrera, expertos en temas económicos y financieros, y durante el ejercicio de su carrera periodística, Alberto ha entrevistado a varios presidentes latinoamericanos y reconocidos empresarios a nivel mundial. Soy Carlos Rabascal, en representación de la coproducción Ecuador TV y TC Televisión. Entonces, con la licencia de ustedes, amigos televidentes, me permito saludar al señor presidente de la República. Señor presidente, muy buenas noches y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por invitarme. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Orlando. Y aunque un poco tarde, todavía es pertinente desearles un muy feliz año a todos los ecuatorianos en unión de su familia. Va a ser tal vez un año duro, pero en la dureza también se forjan las sociedades, compañeros. Ecuador ya cambió y de aquí saldremos siendo más consolidados como nación, como sociedad. Así que a no perder el ánimo, 2016 será como nosotros queramos que sea. Y va a ser muy feliz, muy exitoso. Gracias, señor presidente. Y por cierto, amigos televidentes, el tema económico es un tema fundamental en todas las naciones. Hay una crisis mundial y ese choque externo ha llegado a la región y Ecuador no es la excepción. Ese impacto ha llegado a todas partes. La mecánica de este programa será que cada uno de los panelistas podrá hacer una pregunta de acuerdo a la temática que hemos designado. Responde el señor presidente y cada periodista y cada panelista puede tener la oportunidad a una repregunta. Dicho eso, entonces, iniciamos de cara a futuro con el presidente de la República. Bienvenidos. Orlando Pérez, sobre el tema del modelo económico. Gracias. Presidente, buenas noches, ecuatorianos, ecuatorianas. Presidente, en los últimos días usted ha sido muy enfático en destacar, en discutir, en mostrar que el gasto social, el gasto fiscal, no es el que algunos señalan. Pero de todas maneras, a pesar de esa discusión, hay una insistencia permanente en los medios de comunicación, en ciertos analistas, de que el mayor problema del país en este momento es el gasto social, el gasto fiscal, es decir, el gasto del país. A pesar de aquello, yo le pregunto algo, presidente, que me parece que es válido este momento. Si efectivamente ha habido inversión, si se ha hecho obras, se ha hecho carretera, etcétera, ¿no le parece que a veces también se ha gastado en algo que no necesariamente ha sido bien hecho? Ha habido exceso. Usted lo ha planteado a veces, por ejemplo, ascensores en escuelas del milenio, cosas que se han hecho en demasía. ¿Cree que eso ha afectado al modelo, ha afectado a la situación económica? A ver, mi querido Orlando,
¿Cuál es el nivel de eficiencia que tú consideras pertinente para una empresa privada? Sobre el 100% de inversión, ¿que falla en cuánto? ¿1%, 5%, 0.5%? ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto crees que es lo conveniente? Tal vez 99% de eficacia, correcta inversión, sería altísimo, incluso para el sector privado, ¿no? 1% de errores. Nosotros hemos invertido por lo menos, ¿cuánto, Fausto? 70.000 millones, más estamos hablando, ¿no? Al menos 70.000 millones de dólares en estos 9 años. Si hemos fallado en el 1%, deberían ser unos 700 millones de dólares en gasto innecesario, que me demuestren que hemos tenido ese gasto innecesario. O sea, el nivel de eficiencia, eficacia en inversión ha sido altísimo. Pero obviamente se pueden cometer errores que se corrigen en el paso. No es el ascensor que nosotros mismos lo detectamos, dicho sea de paso, ese problema en las primeras escuelas del milenio. Ya está corregido, fueron unas 15. La novelería, pabellones administrativos de 2 pisos, pero para los discapacitados hay que poner el ascensor. Ahórrese el ascensor y pongan el primer piso a los discapacitados, a la secretaria, etc. Bueno, primero no es que diseñamos nosotros esas escuelas, lo hacen expertos, también hay expertos noveleros. Apenas se detectó, se corrigió. Pero miren los ejemplos que nos tienen que dar. La verdad es que la eficacia, e insisto, la eficiencia en inversión ha sido altísima y se han hecho obras, porque no solo hay inversión social, hay inversión productiva que están cambiando la historia del país. Hoy vengo a inaugurar 2 megaproyectos de control de inundaciones, Cañar y Naranjal, que fácilmente en un invierno fuerte son 80.000 hectáreas más o menos cubiertas contra inundaciones, nos pueden producir unos 150, 160 millones de dólares. Retorno que no se va a ver, que no lo recibe el Estado, pero que existe y va a las manos de los productores agrícolas, los pequeños campesinos. Lastimosamente, ciertos economistas ortodoxos, si no existe explícitamente en dólares para el gobierno, fue simple gasto, pero es la mejor inversión e incluso el mejor ahorro, porque eso genera ahorro. Entonces yo te puedo decir que a grandes rasgos, la inversión y el gasto público en general ha sido extremadamente eficiente, es decir, costo-beneficio se ha justificado y eficaz, ha apuntado a los objetivos del país, ha estado en función del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora, en este año 2016, con las dificultades económicas que hay, ¿hasta qué punto ese nivel de eficiencia va a considerar el poco monto de dinero que hay para las inversiones previstas para este año? Siempre lo dijimos, esto es ideológico, ¿no? Y por eso se habla de modelos, y el tiempo nos ha dado la razón. Imagínate el fenómeno del Niño sin los multipropósitos para control de inundación, sin las carreteras, imagínate la caída del precio del petróleo, sin vialidad que mejora la competitividad sistémica, sin mejor energía con las hidroeléctricas. Me parece que nos ha hecho creer que se ha fumado la plata, ahí está, pero hay una distorsión en cuentas fiscales donde el gasto se registra, la deuda, el pasivo se registra. Si yo me endeudo en 100 millones para construir una carretera, esa deuda se registra, el valor de la carretera no se registra y te pueden manipular para hacerte creer que todo se desperdició, que todo desapareció. No, el país tiene mucho más riqueza, mucha más infraestructura. Acaba de salir un informe del Foro Mundial. Nos pone en segundo lugar de infraestructura en el continente, después de Panamá. Y estamos hablando a nivel general. Vialidad, puertos, aeropuertos. En vialidad somos el primero. Ya, eso es riqueza, eso es capacidades para el país que nos ayuda a ser un país mejor, a enfrentar de mejor manera cualquier desafío. Pero te lo quieren hacer pasar como que si todo fue derroche, como que si todo desapareció. Y eso es falso. Incluso el tan cacareado gasto social. Esa es la diferencia entre el análisis económico y contable, netamente contable. Lo que contablemente puede ser un gasto corriente, un mejor sueldo por un profesor, es la mejor inversión. Porque yo prefiero profesores capaces, bien pagados, que infraestructura buena. En buena hora sí podemos tener los dos. Pero qué mejor inversión en educación que tener mejores maestros y bien pagados, motivados maestros. Pero ese es gasto corriente a nivel contable. Entonces es la diferencia entre el enfoque contable y económico. Para terminar, ¿no? Esto es ideológico. Lo que pasa es que nos quieren llevar a la época neoliberal, la minimización del Estado, que todo lo haga el sector privado, que todo sea excedentes para pagar deuda. No, son visiones ideológicas, el país tendrá que decidir. Visiones ultra neoliberales, mira a dónde nos llevaron en los 90, o visiones que compartimos, por ejemplo, con un Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, que nos dice que hay que invertir, hay que tener acción colectiva, hay que tener infraestructura, hay que tener capacidades para sacar a los países adelante. Gracias, señor presidente. Alberto Padilla. Gracias. Presidente, en estos 9 años usted habla de todo lo que se ha invertido en este país, que es cierto, basta recorrerlo y es cierto, hay puentes, hay carreteras que no existían. Usted se ha jactado de que en promedio el crecimiento de Ecuador ha sido mayor que el de América Latina, que es cierto también, la CEPAL lo ha reflejado. Y me da mucho gusto ver que
reconocen y están preocupados por la caída del precio del petróleo porque es real y va a tener efectos reales. Habiendo dicho todo esto, toda América Latina se ha desacelerado de manera muy importante, toda América Latina. De acuerdo a al último informe de la CEPAL de estimación de crecimiento para el 2016, que acaba de salir en diciembre, que por cierto, me tocó estar en Quito cuando tuvo usted este conversatorio con los economistas en octubre, esto fue en octubre del año pasado. 28 de octubre. 28 de octubre. Sí, leí sus tweets también. Que la situación se ha empeorado mucho más, pero la CEPAL en diciembre estaba estimando los crecimientos para toda América Latina. Y básicamente para el 2016, que hay que decir que de cuando sacó esta estimación la CEPAL en diciembre, ahora, a un mes después, se ha empeorado la situación todavía más. Pero vamos con lo que dijo la CEPAL en 2016. América Latina básicamente se está dividiendo en dos, los países con crecimiento y los países con recesión económica. Y hay un solo país, de acuerdo a la CEPAL, que para el 2006 está en la rayita, que es Ecuador. Es decir, de los que crece es el que menos crece para el 2016, de acuerdo a la CEPAL. Pero atención, que hay países que decrecen. ¿Perdón? Hay países que decrecen. Claro, están los recesivos. Bueno, por eso estoy marcando. Están los recesivos, vamos a ponerlos de un lado, que está Venezuela, Brasil, con recesión económica muy fuerte. Pero el resto de los países está creciendo de manera importante. El único que está en la rayita entre el lado positivo con 0,2% es Ecuador. De ahí para arriba toda América Latina crece mucho más, llegando hasta Panamá con 6%. ¿Por qué, presidente? Yo hubiera esperado de Ecuador un mejor desempeño en el concierto latinoamericano para el 2016. ¿Pero cuáles son las cifras que usted tiene? De la CEPAL. ¿Cuánto crecemos de acuerdo a la CEPAL? 0,2%. Porque nuestras estimaciones son 1% y le aseguro que sabemos hacer estimaciones. Vamos a acertar este año con un crecimiento del 2015 de 0,4%. Escogí la CEPAL, pero la CEPAL siempre ha sido bastante Así que le podemos elucubrar mucho a nivel de crecimiento, ¿no? Para nosotros no es el principal indicador económico. Usted puede tener crecimiento empobrecedor. Hay países que son campeones del crecimiento a nivel regional y no se ha traducido en bienestar. Pero dicho esto, yo le repregunto, ¿qué país ha perdido 7% del PIB en exportaciones? Y es dolarizado. Usted me dirá, Panamá es un país dolarizado, pero es importador de petróleo. Además, Panamá usted sabe que crece por las obras del canal de Panamá. Con todo respeto, ¿dónde está la industria panameña? Precisamente por haber nacido con dólar, lo cual le restó competitividad y por eso se dedicó a ser un centro financiero. Y gracias a Dios, pues, le va bastante bien. Pero en todo caso, ¿qué país ha perdido 7% en exportaciones petroleras? Y con dólar, sin moneda nacional, y un dólar que se está apreciando. Usted sabe de economía, Alberto. Usted sabe que esas son grandes ligas. Hemos logrado que el país no decrezca en el 2015. Hemos mitigado los impactos de un entorno económico terrible donde se hubiera triturado la economía. Desplome de los precios del petróleo. Por primera vez en la historia de que somos petroleros, en el primer semestre del 2015, tuvimos que pagar por petróleo, no recibir ingresos por petróleo, porque se desploman los precios del petróleo y seguimos importando derivados y demoran un poco más en ajustarse a los precios de derivados. Pagamos en vez de recibir por petróleo recursos. Y al mismo tiempo se aprecia la moneda nacional, en este caso el dólar, en un promedio de 25%. Usted sabe que eso tritura la economía. Claro, totalmente, pero me lleva al punto justamente, usted me llevó al punto que quería tocar. ¿Por qué precisamente Ecuador, de todos los países, es el que se pone en esta situación tan vulnerable de sufrir más que el resto de los países? Porque nosotros hicimos la tarea del sector fiscal, pero el sector privado no hizo su tarea en el sector externo. Y porque tenemos dólar, pues dolarización. Entonces hay dos países más dolarizados en el continente, Panamá y El Salvador, pero son importadores de combustible, pues no exportadores, importadores de petróleo, se benefician con esto. No es que se perjudican como el caso ecuatoriano. Yo le repregunto, ¿qué país ha perdido 7 puntos en exportaciones? ¿Y por qué digo que el sector público hizo la tarea y no el sector privado? Porque en el sector público sí hemos disminuido grandemente la dependencia del petróleo. Ahorita es 10% de total de ingreso y financiamiento del presupuesto del Estado. Pero en el sector externo todavía ese petróleo era 52% de nuestras exportaciones. Y usted sabe que el sector privado es el que exporta. Entonces no aumentamos, y precisamente por la dolarización, entre otros motivos, las exportaciones, no diversificamos adecuadamente productos, etcétera, pero eso es tarea ya del sector privado. Entonces, ¿qué país ha perdido 7% de exportaciones por el desplome del precio del petróleo y a su vez se le ha apreciado la moneda? En esas condiciones, no haber decrecido
La historia reconocerá el manejo macroeconómico. Gracias, señor presidente. Me toca, es mi turno, y sobre el tema del sector externo me lo guardo para una segunda ronda, pero voy al tema del crecimiento económico. Es evidente que el país, en un promedio entre el 2007 al 2014, tuvo un crecimiento económico importante, pero este crecimiento económico, señor presidente, estuvo muy dinamizado o apalancado por la inversión pública, o lo que se llama gasto público. Yo prefiero llamarlo inversión pública. Pero también en una economía dolarizada, y como usted muy bien lo ha dicho, el petróleo o los ingresos petroleros jugaron un papel importante, a tal punto de que ustedes renegociaron, su gobierno renegoció los contratos petroleros. Pero el problema del crecimiento también fundamentado en los ingresos petroleros básicamente estuvo más que nada por algo que no dependía de nosotros, que eran los precios que más que de un mercado dependen de la geopolítica. Pero yo quiero centrarme en la eficiencia y en la productividad del sector petrolero. Por ejemplo, en el año 2006, el Ecuador extraía 536.000 barriles diarios. Entre el 2007 y el 2011, 498.000 barriles diarios. En el 2013, 510.000 barriles diarios. Y al 2016 estamos extrayendo 531.000 barriles diarios, es decir, inferior al 2006. En ese sentido, si teníamos todo para mejorar la productividad, ¿por qué no incrementamos la extracción de petróleo, que hoy tendríamos más volumen para colocarlos en el mercado? Pero se lo ha hecho, su análisis es incompleto, porque tiene que dividir entre extracción pública y extracción privada. Recuerde que nos demoramos 3 años pues, en renegociar los contratos petroleros. Gracias a esa renegociación de contratos petroleros, captamos la renta del incremento del precio del petróleo, si no se hubieran ido a manos transnacionales. Eso tampoco lo reconocen nuestros oponentes políticos, pero todo este tan cacareado, un petrolero, etcétera, no lo hubiera sentido el país si no hubiéramos renegociado contratos petroleros. Pero 3 años nos costó renegociar esos contratos. Se nos fueron 2 o 3 empresas, Burlington, etcétera. Se redujo drásticamente la producción petrolera privada, pero la producción pública, lo que queda para el país, eso sí aumentó. Entonces ha aumentado importantemente la producción pública petrolera del Ecuador. Además, esto de los altos precios del petróleo es un mito. Se toma el valor nominal, $100 el barril de petróleo, pero $40 a inicios de los 80 es mucho más que $100 actualmente. Ustedes tienen principios de finanzas, saben de esto. Los costos de producción son mucho más altos. El país no tiene 6 millones de personas, sino 16 millones. Per cápita, en términos reales, ingreso petrolero neto, es menor que el promedio histórico del país. Pero no lo decimos nosotros, ¿no? Estoy buscando aquí informes internacionales, aquí está. Y si lo pueden enfocar, no sé. Pero dice Boston Consulting Group, el país petrolero que de lejos, pero mire cómo está, es un outsider, de lejos, entre 48 países petroleros del mundo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Venezuela, etcétera, ¿no? Mejor aprovechado la riqueza petrolera para transformarla en bienestar, no lo decimos nosotros, lo dicen estudios internacionales, se llama Ecuador. Negar eso es una mezquindad enorme. Y la mejor manera de comprobarlo también es que, no sé, Alberto, si usted conoce, que de acuerdo a la ley ecuatoriana, proporcionalmente a lo que aumentan los ingresos petroleros del Estado central, aumentan los ingresos petroleros por ese rubro de los gobiernos locales. Ellos reciben parte proporcional del ingreso petrolero. Es decir, si nosotros somos suertudos y nos ha aumentado 100% el ingreso petrolero, lo mismo le aumenta el respectivo rubro a los gobiernos locales. Les pregunto, empezando por el de Guayaquil, ¿qué gobierno, porque este es bastante engreído la prensa, el gobierno local de Guayaquil, ¿no? No hay cosas malas, todos son halagos. ¿Qué gobierno local, ¿no? remotamente ha hecho lo que ha hecho el gobierno nacional? No nos engañemos, se ha utilizado espectacularmente, extremadamente bien el boom petrolero, y eso nos ha dado las capacidades para ahora enfrentar desafíos con capacidades que el país no tenía antes. Una precisión y mi repregunta, señor presidente. Usted me dice que mi análisis es incompleto. Estoy considerando 117.000 barriles de las privadas y 414.000 de las públicas. El tema no es que no se los considere. Pero mire cuánto antes era la producción de las públicas. Yo no discuto que no se creció en la extracción pública, pero recordemos también por qué creció. Es decir, pasa el bloque que tenía la OXI sí a la empresa pública. Pero no nos centremos ahí, vamos al consolidado. Pero vamos a lo siguiente.
Las reservas de las privadas eran apenas 220 millones y las operadoras públicas tenían una reserva de 1.500 millones fuera del ITT. Pero vamos a lo siguiente. Hoy el precio está a la baja, señor presidente, y tenemos un contratos ya no de participación, sino de prestación de servicio. Y hoy usted mismo lo dijo en el último enlace ciudadano que el precio del petróleo estaba por debajo de 30 y que prácticamente en el presupuesto no se estaba considerando. Por debajo de $39 no recibimos un centavo. No se recibe ningún centavo. En el gobierno Pero central. Vamos a lo siguiente. Hay una cláusula de contingencia. ¿Esos contratos están siendo cambiados o se van a cambiar? Le pregunto, señor presidente, porque estaríamos acumulando contingencias que terminan siendo Es carry pasivos. forward, pero está correcto, pues. ¿No? Pero es tremendamente beneficioso. O sea, a partir de cierto límite, todas las ganancias para el Estado. Se reduce ese límite, sigue recibiendo el Estado, me parece que 25% del ingreso petrolero, pero si no cubre la tarifa, eso se va acumulando para pagar siempre y cuando se recuperen los precios. Si no se recuperan los precios, no se paga. Entonces son contratos tremendamente beneficiosos para el Estado. Y precisamente eso nos ha dado ingentes recursos. Les insisto, pueblo ecuatoriano, es fácil olvidar, es fácil criticar, pero sin la renegociación de los contratos petroleros, el buen petrolero se hubiera ido a manos de las privadas. Gracias, señor presidente. Orlando Pérez. Gracias. Presidente, en la mañana de hoy escuché un programa de radio en Quito, un debate alrededor de la economía, del balance económico. Y me sorprendió... Sí, pues una vez en esos debates uno siente vergüenza ajena. Pero la otra vez escuché a un pseudoanalista decir que la disminución de los depósitos era por la salvaguardia. ¿Se imagina? Sí. Ahora, le preciso. En ese debate surgió un tema que me preocupó. Averigüé y efectivamente sí hay un dato que está publicado por el Banco Central en el Boletín Estadístico Mensual. Y dice que el Banco Central, según estos analistas, decía que le concedió un crédito neto al gobierno por $170 millones en noviembre y por $614 millones en diciembre. La pregunta que me surge ahí es, ¿de dónde sacó el Banco Central el dinero para conceder crédito al gobierno por ese monto, 784 millones en 2 meses? ¿Y qué implicaciones podría acarrear esa concesión de créditos para las funciones del Banco Central? ¿Y cuál es el problema? Es increíble cómo se trata de hacer escándalo donde no existe. Yo me acuerdo que después de que algunos analistas, acuérdense el debate que tuvimos hace un par de meses, decían que no llegamos a diciembre. Sí. No solo que llegamos a diciembre, pagamos a tiempo los décimos, pagamos el sueldo. Hubo un problema con cierta parte de los maestros, pero fue porque el Ministerio de Educación no subió a tiempo la nómina, no fue por falta de liquidez. Se pagó por primera vez en historia los bonos de deuda soberana, los bonos 2015, $650 millones, que no sacaron dinero, pero se redujo reserva. ¿Qué espera después de tremendos pagos? Que aumente la reserva, un absurdo económico. Ah, pero irresponsable porque las reservas no cubren los depósitos. Es no entender nada del sistema dolarizador. Las reservas en dolarización están en manos del público. No se necesita reserva para respaldar una moneda nacional. ¿Qué constituyen las reservas, como se llaman ahora en el Banco Central? Los depósitos de la banca privada, de la banca pública y las instituciones públicas. Nosotros concentramos todos los recursos del sector público. Esa es para derrumbar otro mito de que no teníamos los fonditos de liquidez. Cuando llegamos al gobierno, teníamos como 2.500 cuentas dispersas de los municipios, distritos educativos. Todo lo concentramos en el Banco Central y con eso hemos tenido tremenda liquidez en la cuenta, en las reservas, cuenta única del Tesoro, etc. Esa reserva debe cubrir básicamente los depósitos del sector privado, no del sector público, porque el sector público por ley solo puede depositar el Banco Central. ¿Cómo puede haber corrida si por ley solo podemos depositar las instituciones públicas en el Banco Central? Entonces es la confusión de estos pseudoanalistas que creen que hay que cubrir todos los depósitos. No, hay que cubrir los depósitos privados. Y los depósitos privados siempre, incluso la ley lo decía, ¿no? La ley, ¿cuál era? De régimen monetario. Esos depósitos han estado más que cubiertos. Estos señores están sacando las cuentas totales. Es como si usted es dueño del banco, ¿ya? Deposita en su propio banco su plata y no la puede poner a trabajar porque dice que tiene que respaldar su propio depósito. Absurdo. Mientras más la ponga a trabajar, mejor. Tiene que tener reservas, respaldo para los depósitos privados. En el Banco Central se han mantenido más que suficientemente esos respaldos para la banca privada. Pero depósitos públicos hay que ponerlos a trabajar. Es ahorro público, es excedente público, es liquidez pública. ¿Y dónde si no entonces? Fuera tremendamente ineficiente. ¿A dónde fueron entonces? Para el Ministerio de Finanzas y pagar por lo que teníamos en diciembre. Ya. Y por eso nos sacan el periodicazo de enero, disminuyó reserva. Pagamos miles de millones de dólares en diciembre. ¿Qué esperan? Pues que crezcan la reserva. Ya. Entonces, si eso Lo ocurrió... importante es que cubran los depósitos por favor pueblo ecuatoriano.
para que no se deje atemorizar por los mismos profetas del desastre siempre. Que cubran los depósitos de la banca privada, no del sector público, que por ley tiene que depositar el Banco Central, y además el Banco Central es parte del sector público. Nuestro propio ahorro, nuestra propia liquidez, hay que ponerla a trabajar, pues. Ahora, si es que eso es así, presidente, la liquidez para este año, también otros especialistas, otros investigadores dicen que para que funcione la economía, por lo menos este año se necesitarían unos 8.000 millones de dólares. 8.000 millones. Más de los que tenemos. Esos 8 puntos del PIB en reserva. ¿Cómo va a funcionar si eso fuese necesario? Vea, la reserva, los depósitos de la banca privada será ¿cuánto? 1.800, 1.900 millones. 1.700 millones. Eso es lo que tenemos que cubrir, pero cualquiera dice cualquier barbaridad en el país, porque están sumando todo. Los depósitos del sector público, nuestros propios depósitos. Es un absurdo tenerlos inmovilizados en el Banco Central, peor en la coyuntura que está viviendo el país. Yo soy re Orlando decirme los nombres de los especialistas, porque aquí cualquiera es especialista. Les menciono, el primero sobre el primer tema era Mauricio Pozo, y el segundo es Abelardo Pachano, que dice que necesitará no menos de 8.200 millones de créditos. Los dos conocen economía, pero usted sabe que son neoliberales, pues son fundamentales. Gracias, señor presidente. Gracias, Orlando. Alberto Padilla. Gracias. Y son banqueros, además, pues tienen que cuidar sus intereses. Alberto Padilla. Gracias. Me quedo con retomo el tema de este año. Presidente, usted al iniciar hablaba de que estamos a 12 de enero y ya estamos reconociendo que va a ser un año muy, muy difícil. Lo va a ser. Usted en el conversatorio que estuvo con los economistas en octubre decía que no estamos en crisis, cosa que tendía a creer yo en octubre, en ese momento, pero la cosa se ha empeorado muchísimo de entonces para acá. Simplemente en un mes el precio del petróleo se ha desplomado otro 20% más. Hoy cruzó los $30 hacia abajo por primera vez desde 2003, el referencial, y hemos tenido un muy duro fin de año, inicio de año en todo el continente. De acuerdo al presupuesto del 2016, presidente, Ecuador necesita ingresos de financiamiento o fiscales por 6.600 millones de dólares. Entonces, con el precio del petróleo como está en este momento, y todo parece indicar que va a caer, hay que recordar una cosa, que cuando el petróleo estaba a $50, ya Goldman Sachs y había quien decía que podía llegar hasta los 20. Hoy se hace como que mucho más cercana esa cifra, ¿no? ¿De dónde van a sacar dinero para financiarse, presidente? Déjame, voy a ir matando los patitos de una vez, porque... que usted subestima mi memoria, entonces si me hace 10 preguntas tengo que anotar. No, pero es que ¿cómo se va a financiar el gobierno este año? Es la pregunta. La pregunta, ¿dónde va a sacar dinero? China no pareciera ser una opción en este momento. China tiene problemas profundos. El FMI, bueno, usted mismo lo descarta. Rusia pues tampoco, Venezuela tampoco, el petróleo no va a ayudar en lo más mínimo, al contrario. ¿De dónde va a financiarse este gobierno este año? Eso mismo decían, ¿se acuerdan del 2015? ¿Sí o no que se decía? ¿Y cuánto consigue el financiamiento del 2015, Fausto? 6.400 millones de dólares. Nosotros hemos hecho este presupuesto 2016 con 0 de ingreso petrolero. Tenemos la estimación del barril de petróleo más baja de todo el continente. La hemos estimado lo más baja en todo el continente, ¿cuánto? $35 por barril. Nadie le ha acertado a la proyección de petróleo, por si acaso. Ve el 2008, ¿no? Decía que iba a llegar a $200. En 2009 se desplomó. Después dijeron que se iba a caer para siempre en $100. O sea, nunca nadie le acierta. Si llega a $20 estaremos preparados, pero lo hemos estimado a $35, que es la estimación más baja de todo el continente. Eso significa 0 de ingreso petrolero para el gobierno central. ¿Por qué? Porque todo se va a importación de derivados, reposición de costos a las petroleras y preasignaciones a gobiernos municipales. Nosotros nos queda 0. Y ya está identificado todo el financiamiento, que incluso es mucho menor, sensiblemente menor que el 2015, porque siempre lo dimos al país. En caso de problema, nosotros financiamos todo el ingreso petrolero para financiar inversión. No toda la inversión es con ingreso petrolero, también ingreso tributario, pero todo el ingreso petrolero que consideramos ingreso no permanente, algún rato se acaba, es para gasto no permanente, para inversión, ¿no? Entonces dijimos, en caso de problema, se va a ajustar, ¿no? El programa de inversión. Eso es lo que hicimos en el 2015 y lo hemos hecho más fuertemente en el 2016. Y ya el financiamiento está identificado y es mucho menor que el que conseguimos en el 2015, dicho sea de paso. Pero, ¿no escuché bien o no me ha dicho de dónde? Fausto, fuente, China ya está contratado, ya nos vienen los desembolsos, ya nos han llegado los desembolsos, dicho sea de paso. Es que, pero usted que China esté en problema de que no está creciendo al 8%, sino al 6%. Usted sabe el tamaño de la economía china. Pero estos préstamos... Además, con China
tenemos un acuerdo, ya firmamos un acuerdo en marco político, más allá de lo simplemente financiero, económico, ¿no? Asistencia recíproca, etcétera. Entonces nosotros somos ejemplo de la relación con China para el continente. Y ese ya está firmado. Y ya aparte, Fausto, ¿cuánto nos ha llegado de China ya? Presidente, con China vamos a firmar este mes, estamos firmando aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. El resto son deudas que ya están firmadas de años anteriores. Ya son desembolsos en marcha. Y el resto, presidente, es aproximadamente 2 puntos del PIB, que es financiamiento interno, que es rollover de las deudas internas que normalmente se pagan. Con eso se financia el presupuesto del 2016 y por consiguiente nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente en conseguir y buscar los plazos. Obviamente el anterior año hubo retraso en los desembolsos y lo que estamos haciendo es recuperando el tiempo perdido que tuvimos en los desembolsos chinos y estamos trabajando para cerrarlo en este trimestre. Ahora, cuidado que China no es el único financista del Ecuador, ¿eh? Nunca los multilaterales como BIDCAF han dado tanto financiamiento al país porque lo toman como referencia en la región. También tenemos financiamiento de los multilaterales, no del Fondo Monetario Internacional, sino quiere dar plata sin condicionamiento en buena hora. Entonces el financiamiento está cerrado para el 2016 y es mucho menor que el financiamiento que tuvimos que ubicar en el 2015. Gracias, señor presidente. ¿Alguna repregunta, Alberto? Bueno, nada más quería preguntar, ¿este financiamiento que va a llegar de China son los que se contrataron en tiempos anteriores, son nuevos y son nuevos a cambio de qué? Hay anteriores y nuevos, ¿a cambio de qué? De que vienen empresas chinas a trabajar al país, por ejemplo. Entonces son créditos atados a contratos con la empresa china, que consiguen su financiamiento. ¿Tasa de interés de mercado? ¿Cuáles son las tasas de interés? Por si acaso nuestra deuda, porque eso también es otro de los mitos, ¿no? Las altísimas tasas de interés. Usted sabe que Ecuador tenía antes de nuestro gobierno bonos al 12%, y ahí nadie se quejaba. Ahora, ¿cuál es el costo ponderado de nuestra deuda? Aproximadamente 5.7%, presidente. Pero ahora sí es un problema. Esas son las contradicciones, mi querido Alberto. Ponderado, porque el bono 2020 está a 19%. Porque usted está tomando este punto, ese es un error en análisis económico, Alberto. Es un Usted ejemplo. lo conoce. ¿Cómo calcular? El modelo falló porque el 2015 va a crecer poquito y el 2016 va a crecer poquito. Calculemos pues de 2007 al 2016, incluso con ese poquito que vamos a crecer estos 2 últimos años, y de todos modos somos de los países que más crece en América Latina. Entonces tomar ahorita, ¿no?, a cuánto están los bonos, porque el riesgo país ha subido. ¿Y por qué sube el riesgo país? Porque está totalmente correlacionado a los precios del petróleo, es totalmente sesgado. Entonces tomar en un momento donde hay una coyuntura extremadamente difícil. Pero además que el financiamiento bilateral, el financiamiento multilateral no son tasas de mercado. Gracias, señor presidente. El tema del gasto público fue importante en términos de inversión pública para el crecimiento económico del país. Usted lo dijo, que el momento que el precio del petróleo disminuya, el ajuste era por el lado de la inversión. Pero eso tiene un impacto en el crecimiento económico y evidentemente también se traduce en el empleo. Pero usted también me dijo algo en una entrevista que le realicé en el año 2013, cuando era candidato a la presidencia por la reelección. Me dijo, no hay país desarrollado que no promueva la producción nacional y el empleo, y también me habló de la necesidad como eje central de la propuesta de campaña en aquella época del cambio de la matriz productiva. Pero cuando uno ve la composición del PIB por sectores, y si me enfocan, por favor, el sector primario representaba en el 2007 el 21%, al 2014 representa el 19%, el sector industrial al 2007 14% y al 2014 representó el 12%. A la hora del té, el sector industrial no ha tenido un mejor performance dentro del comportamiento del Producto Interno Bruto, señor presidente. Pero no, repítame pues el sector primario. El sector primario, 2007, 21% y disminuyó al 2014. ¿Y ese es positivo al 19%. o no? Yo no estoy criticando eso, por supuesto que es positivo. Está viendo el porcentaje que no subió. Pero lo que me interesa es que crezca, el pero el sector industrial baja del 14 al 12. Es cierto que con el sector industrial proporcionalmente ha bajado su participación en el PIB, pero con los grandes proyectos que tenemos, astilleros, Refinería del Pacífico, que Dios mediante, tenemos una propuesta muy seria. Ya tenemos la propuesta, por favor. Pero eso lo dijo en el 2013 también. Pero es que, ¿y quién pensaba que se iban a desplomar los precios del petróleo? Usted sabe lo que es conseguir financiamiento para proyectos petroleros en esta coyuntura. Pero ya tenemos la propuesta presentada, o sea, se le está revisando por 2 consorcios de China y de Corea, ya está presentada. Estamos revisando los costos unitarios, etc. Si eso sale, habrá un salto de varios puntos en el PIB, más otras industrias que le llamamos
estratégicas o industrias industrializantes como astilleros que también van a despegar, etcétera. Entonces esa estructura va a cambiar. Sector servicios, se lo olvida, eso es energía, es un cambio estructural histórico en la economía ecuatoriana. Vamos a ser exportadores de energía, vamos a tener la matriz energética, eléctrica, más eficiente del planeta y más ecológica, 95% de origen hídrico, no contaminante, renovable, etc. Vamos a exportarle energía a Colombia, estimamos exportarle unos 200 millones anuales. Ese sector servicios, por primera vez Ecuador, excepto servicios turísticos, va a ser un exportador de servicios a gran escala, en este caso servicios energéticos. Esos son cambios pues en la matriz productiva. Y con respecto a lo que usted me dice del PAE, es palo porque va, palo porque no va. No se quejan todos los días de tanto gasto público. Ahora que vamos a reducir el PAE porque somos conscientes, pues si hay menos ingresos petroleros, no se puede financiar tanta inversión. Algunos están contentos con esto, porque a Correa entonces se le va a restar unos puntos en popularidad. Como a nosotros no nos interesa los votitos, las siguientes elecciones, sino las futuras generaciones, sí nos preocupa porque significa más tiempo para tener las escuelas del milenio, los centros de salud, la infraestructura que el país necesita para el buen vivir. Pero habrá que ajustarse, porque se han derrumbado los precios del petróleo. Siempre lo dijimos. Ahora, entonces, ¿por qué disminuye inversión? Y por supuesto, si disminuye inversión pública, puede haber impacto en crecimiento y en empleo. Estamos tratando de cuidar el empleo. Pero hemos enfrentado la tormenta perfecta, como siempre digo. No esperen atravesar y vencer esa tormenta perfecta sin ni siquiera mojarse. Algún impacto va a haber. Pero obviamente la patria seguirá navegando y la llevaremos, como siempre decimos, a puerto seguro. Mi repregunta, señor presidente, evidentemente todos esos proyectos son necesarios para el país, tienen que ver incluso con algo que se conoce como competitividad sistémica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no cuestiono eso, más bien estoy de acuerdo con que hay que hacer eso. Pero yo cuando hablo del sector industrial, me refiero al tema privado, básicamente por una sencilla razón. Es momento que el Ecuador deje la economía petrolera, es momento que el Ecuador deje los commodities y no es que los abandone, sino que me refiero que ponga especial énfasis a una economía post-petrolera. Y en ese sentido me refiero, déjeme terminar, señor presidente, y en ese sentido me refiero por una razón fundamental. Ustedes antes del gobierno, en los primeros años del gobierno, yo diría que hasta el año pasado, no eran partidarios de incentivos tributarios. Sin embargo, hoy se decretó la ley de asociación pública-privada. Esta ley de asociación pública-privada que es necesaria, tengo dos repreguntas al tema. Una, sí, pero me hace 500 preguntas, pues Carlos, déjeme anotar. Anote. Vamos parte por parte si quiere. Bueno, vamos por aclarar. Pero ya me hizo una pregunta. ¿Por qué se demoraron tanto? Si el sector privado era necesario que se enganche en esta dinámica de desarrollo. Oiga, empecemos por la final. ¿Cuándo se ha impedido que invierta el sector privado? Usted está haciendo creer que la reducción de la participación del PIB industrial, el PIB total, es producto de que no hemos dado los incentivos al sector privado. No, la industria ha crecido algunos años 8%, pero en nuestro gobierno, del 2006 al 2015, ¿no?, se ha duplicado pues, en términos nominales la economía. Recibimos una economía de 44.000, 46.000 millones de dólares y hoy tenemos una economía de 100.000 millones de dólares. No quiere decir que la industria no ha crecido y mucho, prácticamente se ha duplicado también la producción industrial, pero ha crecido menos que el resto de sectores. ¿Cómo me va a decir que no hemos diversificado la matriz productiva? Eso no es de soplar y hacer botella, no es decretar. ¿Qué son las 8 hidroeléctricas? ¿Qué es pasar a ser un país que era importador de energía, importábamos energía de Colombia, Perú, a exportador de energía? ¿Qué significan las 10.000 estudiantes becados en la mejor universidad del mundo para que vengan con talento humano? Todo eso se llama diversificación de la matriz productiva. Y su última parte de la pregunta, que no hemos sido partidarios de incentivos tributarios. Yo soy tremendamente partidario de los incentivos. A mi grado en su opinión, ¿eh? ¿Perdone? A mi grado en su opinión de la campaña 2006 ahora. Usted está totalmente equivocado. Siempre en todo caso, nunca es tarde para cambiar. No, perdón, está totalmente equivocado. Es más, le puedo demostrar cómo hemos eliminado impuestos. Lo que pasa es que la mezquindad de la discusión pública no reconoce. Yo le doy una propuesta a todos ellos. Volvamos a los impuestos anteriores y ganamos mucho más de lo actualmente. Acuérdese que había 15% de ICE para telecomunicaciones, fue eliminado. 10% para electrificación rural sobre planilla eléctrica y sector comercial, fue eliminado. Y le puedo nombrar 25% de impuesto a la renta sobre utilidades de las sociedades, de las empresas, que con la repartición de utilidad de los trabajadores era el impuesto implícito más alto de la región. Lo bajamos a 22%. Siempre, yo no sé de dónde saca usted eso,
pero siempre he sido partidario como economista. Algunos definen la economía como la ciencia de los incentivos. Vamos. Entonces, Gracias. siempre he sido partidario de incentivos tributarios y también de subsidios, ¿ah? Para incentivar, corregir comportamientos Gracias, sociales, señor etc. presidente. Pero no, déjame acabar la última parte. Y la ley de alianza público-privada. O sea, se nos quiere hacer creer que antes la ley de alianza público-privada no se podía invertir en este país. Por el amor de Dios. Otra cosa es que haya gente que no tenga fe en su país o se dedicó a hacer lo mismo porque le iba requete bien. Y acaban de sacar un reporte de que calculan que 250 y pico ecuatorianos tienen cerca de 30.000 millones de dólares en un banco Gracias, suizo. señor presidente. Hay Orlando gente Pérez. que no confía en su país, esa es otra cosa. Gracias, Esa señor gente mejor que presidente. se quede nomás. Gracias, afuera. señor presidente. Ok. Orlando Pérez. Gracias, presidente. En el debate que usted tuvo en octubre, uno de los temas que saltaron, que provocaron debate, discusión, fue el famoso timbre cambiario. Lo propuso Alberto Dajín y a partir de esa propuesta saltaron muchos analistas a criticarlo y sobre todo desde los sectores exportadores e importadores hubo bastantes críticas. Yo le pregunto, si eso... ¿De los sectores? Exportadores e importadores. Exportadores están a favor. Los importadores, por Importadores, supuesto, tienen ya. que criticar. Yo le pregunto, desde ese momento para acá usted vio con buenos ojos, lo planteó en alguna sabatina, dijo que había que verlo, etcétera. ¿El gobierno implementará su propia versión de timbre cambiario? ¿En qué consistiría? Y en caso de que no se implemente un timbre cambiario y dado que las salvaguardias están vigentes solo hasta junio, ¿qué instrumentos se van a utilizar para equilibrar la balanza comercial a corto plazo? Vea, con 7% de pérdida de exportaciones, ¿no?, del PIB, con apreciación en promedio de 25% del dólar, algo hay que hacer con el sector externo, si no es el modelo. Por favor, o sea, y tenga el modelo que quiera, neoliberalismo, socialismo, comunismo, marciano, lo que usted quiera. Yeah. Con un shock de esa dimensión, 7 puntos del PIB en pérdida de exportación y apreciación de la moneda nacional en 25%, tiene que tomar correctivo en el sector externo. El que diga lo contrario le está mintiendo. Una alternativa es el timbre cambiario que ha propuesto Alberto Dajín. La dolarización tiene aspectos positivos, para mí largamente son los negativos, superiores. De hecho, el cuello de botella de un país en vía de desarrollo no es el sector fiscal siempre se puede ajustar, es el sector externo, porque uno no lo controla. El precio del petróleo, en este caso agravado con no tener moneda nacional. Entonces, queremos seguir manteniendo la dolarización y aprovechar lo positivo de la dolarización que tiene. Sí. Controla la inflación, permite planificar a largo plazo, no deprime el valor de los activos, etcétera. ¿Okay? Mantiene el valor de los activos en el tiempo, los valores activos líquidos. Pero tenemos que sacarle los puntos negativos, que es la pérdida de competitividad. Colombia nos ha devaluado 60%. Y una de las alternativas es el timbre cambiario propuesto por Alberto Dajín. ¿Que los importadores se van a poner bravos? Claro, pues si les encarece algunas importaciones. ¿Pero cómo va a funcionar, pero tenemos entonces? que proteger el sector externo. ¿Cómo va a Hay funcionar? muchos mecanismos. La gente que trae divisas al país, se le puede dar estos timbres, certificados, como usted quiera llamarlo, para subastarlos, mecanismos de mercado regulado. Subastarlo en un mercado para que los compren los importadores y con eso paguen aranceles. Pero si se le da un certificado timbre al que traiga divisas por valor de 1, al subastarlo en un mercado va a ganar 1.50. Entonces va a salir ganando 50 centavos. Con eso se benefician los exportadores y se encarecen ciertas importaciones que van a ser las que tengan aranceles, que son normalmente las importaciones no necesarias, importaciones suntuarias. Mire, ¿usted cree que es justo que en la coyuntura que vive el país estemos gastando decenas de millones en importar chocolates, perfumes, etcétera? Entonces esas cosas hay que controlarlas, no nos ¿Y engañemos. eso cuándo ocurriría? ¿Podría ¿Perdón? ocurrir después de las... Estamos conversando y los exportadores están muy contentos, hay un gran apoyo, pero por supuesto los importadores. En política económica usted siempre va a tener ganadores y perdedores. Usted tiene que velar por el bien común. Lo dice la doctrina social de la Iglesia. La razón de ser autoridad política es el bien común. Entonces, el bien común es proteger nuestra producción de empleo. Y por eso hay que exportar e impedir que nos inunden de importaciones que destruyan la producción nacional. Gracias, señor presidente. Alberto Padilla. Gracias. Presidente, lo estaba escuchando hace un momento y usted hablaba de que vamos a ser exportadores netos de energía, vamos a mejorar la situación, vamos a... Y yo estaba reflexionando, usted lleva 9 años en el poder, ¿por qué no es presente? ¿Por qué eso no se está haciendo ya? Porque yo estoy haciendo la comparación con otros países de América Latina. Vuelvo a la pregunta inicial. Usted ya disputó la cifra de la CEPAL. Todo el mundo le cree a la CEPAL, ahora resulta que ya no. Pero, de acuerdo a la CEPAL, el desempeño económico de otros países de América Latina, pues toda América Latina es exportador de commodities, todos dependen de commodities. Centroamérica no tanto. Centroamérica, bueno, no tanto, que podemos hablar de Centroamérica también. O sea, Hay países importadores de combustible sobre todo. Pero que tampoco se beneficiaron con el boom petrolero.
tampoco tuvieron ese beneficio que usted tuvo durante todo este tiempo, ¿no? Entonces yo vuelvo Pero al ahora punto. sí se están beneficiando. Ahora Y usted me está sí. comparando ahora con esos Ahora sí, países. pero ellos no tenían opción, ellos no tenían petróleo. Pero la pregunta es, ¿por qué en este momento Ecuador no tiene otros sectores diversificados productivos que lo estén defendiendo con ingresos de dólares de la caída del petróleo? O sea, que se quedó indefenso, Vea, dependió Alberto, muchísimo del petróleo. Tal vez como usted no vive aquí, no conoce en detalle, pero dígame dónde puedo construir una hidroeléctrica por decreto, entonces yo sí le ofrezco al día siguiente duplicar la capacidad energética del país, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo la hidroeléctrica más grande de la historia del país. Pero eso toma 6, 8 años, pues, entre estudios, etcétera, sin contar la desinstitucionalización en que encontramos el país, donde ni siquiera había ministerio de electricidad, pues, donde se compraba electricidad en unas barcazas, propiedad de ciertos líderes de ciertos partidos políticos, llenos de corruptela, o ya se olvidó pueblo ecuatoriano. Entonces arreglar, ordenar esas cosas, empezar los estudios, contratar, buscar financiamiento toma tiempo, pero tal vez usted no conozca que no estamos hablando de que, vamos, ya se están inaugurando las hidroeléctricas. Ya inauguramos una, Mandariaco. Ya empezaron las pruebas de Coca-Cola, se le inaugura en febrero. Y hasta el primer semestre del 2016 estarán las 8 hidroeléctricas. La refinería, revise la experiencia mundial. El tiempo promedio para construir una refinería es 6, 8 años. Estamos hablando de la inversión más grande de la historia del país. Ya están los estudios hechos, la ingeniería de detalle. Estamos apalancando, buscando el financiamiento adecuado. Pero son proyectos que toman años, pues. Y otras industrias, que era lo que estaba diciendo Carlos anteriormente, otras industrias manufactureras básicas, otros sectores, turismo incluso, de manera importante, que puedan, porque bueno, mi pregunta es lo mismo, ¿por qué Perú, Colombia, que también son exportadores básicos de commodities, no están sufriendo tanto como Ecuador? ¿Y sufriendo qué? Pues digan. Porque nuestra tasa de desempleo es mucho más baja que la de Colombia y Perú. La disminución de la pobreza es mucho más grande en Ecuador. Ecuador es de los 3 países más equitativos en este momento de América Latina. Entonces, defíname qué sufrimiento. No tener las altas tasas de crecimiento tal vez de esos países. Hay que ver si eso se traduce en bienestar. Puede haber mal crecimiento, puede haber conceptos vacíos en economía. Bueno, pero entonces, sin se lugar necesita a el duda, crecimiento. aquí están los estudios internacionales. Ecuador es el que mejor ha transformado ese boom petrolero en bienestar, lo dicen estudios internacionales. No, pues, pero ese es el pasado. El pasado está muy bueno. La pregunta es ahora, en este momento. Pero usted sabe lo que es crecimiento, pues es un flujo, no es stock. Entonces usted me está hablando del pasado. El pasado estábamos aquí, ahora estamos acá. No, totalmente Tenemos de el acuerdo. problema estando acá. Es el ejemplo que siempre le doy al pueblo ecuatoriano. Antes del gobierno, era como una familia que vivía en una casita de caña, en un terreno ilegal, sin educación ni salud para sus hijos, y encima el jefe de familia pierde su trabajo y se queda en la miseria, sin comer. Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, 2 pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación, salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, el jefe de familia, pero tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. Pero ya el país está en otro nivel. Usted me está viendo los flujos, no me está viendo la acumulación, el stock, y usted sabe de lo que le estoy hablando. Y a nivel de stock, el país está en otro nivel, totalmente. Totalmente. La pregunta que va a Ecuador venir, ya cambió, sin duda. Ya se me acabó. La pregunta es el sostenimiento y cómo lo vamos a hacer para después. Pero si pasamos este bache y Ecuador tiene todas las capacidades para seguir adelante, calculamos que en el 2018 ya tendremos equilibrio fiscal. O sea, lamentablemente, el desplome del precio del petróleo nos llegó un año antes, porque en el 2016 con las hidroeléctricas hubiéramos estado mucho más preparados. Sepa usted que nosotros, después de 40 años de exportar crudo, todavía importamos derivados. Y gran parte de esa importación era para generación termoeléctrica. Todo eso se elimina. Las hidroeléctricas nos ahorran 1.300 millones en importación de combustible. Entonces nos tocó el embate, el problema mundial, en un año crítico, cuando teníamos los mayores desembolsos para finalizar proyectos estratégicos para el país. Pero ya esos proyectos estratégicos entran en función en el 2016. Y en el 2018, les insisto, ya tendremos equilibrio fiscal. Gracias, señor presidente. Gracias, Alberto. Continúo. Vamos al tema del sector externo de la economía. Los ingresos petroleros representaban más o menos el 7, el 8% del Producto Interno Bruto, si no me equivoco, el 25% del presupuesto del Estado, pero aquí viene el problema. Representaban en su momento entre el 50 y 52% de las exportaciones ecuatorianas. Hoy, este sector o estos ingresos están ausentes, por tanto hay que compensar esos ingresos. Uno, teniendo una economía dolarizada, pero teniendo el agravante también que el dólar se ha apreciado, ¿cómo vamos a reemplazar estas exportaciones con
exportaciones no petroleras, llámense estas tradicionales o no tradicionales. Dicen los expertos que se requiere ampliar mercados. Más allá del acuerdo con la Unión Europea, se está pensando diversificar con qué mercados y cómo incentivar a este sector exportador privado. ¿Y por qué le pregunta pues eso al representante del Estado? Pregúntele pues a los exportadores privados, porque aquí hay una inconsistencia, aquí hay un doble estándar. Cuando le conviene, el Estado no sirve para nada. Y cuando le conviene, el Estado tiene que resolver todo, entonces le tiene que dar exportando. Yo le pregunto, ¿y por qué los exportadores privados no buscan diversificar las exportaciones? ¿Y por qué no buscan nuevos mercados? Dicho esto, sepa que hacemos un gran trabajo. No había Ministerio de Comercio Exterior, no habían oficinas comerciales. Pregúntele a cualquier país, a cualquier embajador de país latinoamericano, en Corea, en China, cuáles son las mejores oficinas comerciales. La del Ecuador. Hemos hecho nuestro trabajo, pero ha faltado un poco el sector privado y en parte justificadamente, porque exportar con moneda dura como es el dólar es tremendamente difícil. Ya, pero esa es la parte de exportar con moneda dura. Usted mismo me dijo en la entrevista, ya no el 2013, sino el 2014. ¿Verdad que me tiene que demostrar donde digo que no creo en los incentivos tributarios? Se lo demuestro. No, eso lo soñó. Créame que verá, tiene un compromiso. Pero por favor, se lo voy a enviar al enlace ciudadano para que lo ponga. Por favor, economía en la ciencia y los incentivos. Pero vamos siempre hemos creído en los incentivos. Pero no me cambie de tema, vamos a lo siguiente. No estoy cambiando, solo le estoy recordando el compromiso. No, se lo voy a enviar. Al 2014 usted me dijo, es que tenemos que centrarnos en la economía no petrolera porque ese es el reflejo de la política pública. Y mi pregunta es muy puntual. Ya, olvidémonos del pasado. Es decir, el sector privado no se enganchó. Es verdad, usted le dio competitividad sistémica, yo no entiendo por qué no invirtieron, pero vamos a lo siguiente. Hoy tenemos una apreciación del dólar y una pérdida de competitividad. ¿Cómo vamos a compensar aquello o neutralizar ese efecto? Con lo que estamos haciendo, por supuesto, que depende de la magnitud del choque externo, pero en algo se puede mitigar. Le insisto, cuando funcionen todo el año las hidroeléctricas, este año entrarán a funcionar poco a poco, nos van a ahorrar 730 millones de dólares. Eso es lo que tal vez Alberto no sabe, porque yo siempre hablo, yo soy muy exigente, hablo de lo que falta por hacer, no lo que hemos hecho. Pero en este momento tenemos la mayor infraestructura vial de toda América Latina. Cuando el país era las peores infraestructuras, tenía las peores infraestructuras viales de América Latina. Cuando ya tenemos la repotenciación de la refinería Esmeralda, solo eso nos va a ahorrar 300 millones de dólares anuales en importación de combustible. Cuando funcionen todo el año las hidroeléctricas, serán 1.300 millones más. Solo en esos 2 megaproyectos serán 1.600 millones de dólares. Solo los 2 megaproyectos de control de inundaciones que inauguré hoy día, Cañar y Naranjal, con un invierno fuerte, nos ahorran unos 150 millones de dólares. Eso no lo recibe del Estado, pero existe, queda en la sociedad. Lo otro sí es ahorro para el Estado. Y eso mitiga en algo el desplome del ingreso petrolero. Por supuesto, para compensar totalmente dependerá de cuál es la magnitud del choque externo. Gracias, señor presidente. Antes de pasar hablando con el tema ya economía social para ir aterrizando, solo una precisión en el tema del timbre cambiario. Me imagino que se están analizando otras alternativas además del timbre cambiario, pero el tema es lo siguiente. Al año 2015 las materias primas eran 5.903 y los bienes capital 4.621. Materias primas y bienes capital van a tener un tratamiento diferenciador a los bienes de consumo en relación al timbre cambiario. Pero por supuesto, sí es un mecanismo muy lindo, porque por medio de los aranceles usted puede decidir qué importación controla. Si le pone 0 aranceles a las importaciones de materia prima y bienes capital necesarios para producción, eso no se encarece en absoluto. Pero le insisto, perfumes importados. ¿Cómo podemos botar la plata del petróleo y tan escasa en estos momentos para importar perfumes? Queda claro. Pasamos entonces, seguimos con la economía, pero no podemos prescindir de una economía en su real dimensión si no hablamos de lo social. Analicemos y evaluemos entonces cuál ha sido el impacto social producto del manejo económico durante estos 9 años y cuál es de cara a futuro este impacto. Orlando Pérez. Bueno, yo quisiera antes de una cosita que me queda pendiente y a propósito de lo que han dicho Carlos y Alberto es, yo escuché a uno de sus ministros del año pasado cuando se discutía el tema del acuerdo con Europa decir algo que me sorprendió y le digo con franqueza, me quedé sorprendido. Y a la vista de los hechos, ya el 2016 me salta nuevamente la pregunta. Él decía lo siguiente, o de la dolarización acaba con el acuerdo comercial con Europa, o el acuerdo comercial acaba con la dolarización ecuatoriana. En ese contexto, viendo así muy gráficamente la situación, ¿hasta dónde en estas circunstancias económicas, en estas, digamos, condiciones en las que está afrontando el Ecuador la economía, el acuerdo comercial con Europa, que parece que ya llega, que está en la orilla y que no llega todavía, puede facilitar una salida, una inyección de dinero, unas condiciones distintas, tanto para la producción, tanto para la liquidez del país? Mira, lo que le dijo ese ministro, si se lo dijo un ministro, está equivocado. No tiene la información completa, es un fundamentalista que hay en el gabinete. Tenemos discusiones muy fuertes.
Yo no hubiera firmado el acuerdo con Europa si no perdiéramos las preferencias arancelarias a final del año. Y ahí sí está ya la dolarización. Te fue por mantener esa preferencia arancelaria. Pero tal vez ese ministro, ¿no?, piensa en su interior, tipo de cambio fijo extremo, dolarización, acuerdo de libre comercio, pérdida de la política comercial, fórmula del desastre. En eso tiene razón. ¿Dónde está su error? Que no es un acuerdo de libre comercio. Por eso nos demoramos 2 años en negociarlo. Porque pusimos líneas rojas, hemos protegido la producción nacional, los pequeños agricultores, la pequeña, mediana industria, las compras públicas. Y además con el mercado europeo somos complementarios, no competitivos. Entonces los riesgos son mínimos. Hay riesgos. De hecho se puede denunciar y en 6 meses desaparece el acuerdo con Europa. Pero hay un hecho objetivo, que este año perdíamos las preferencias arancelarias y ahí sí explotaba la dolarización. Okay, hecho esa aclaración, vamos al tema social. Uno de los mayores elementos en discusión, de los contenidos que mayor polémica se desatan en estos tiempos, es el manejo del seguro social. Y usted el sábado anterior, si no me equivoco, o hace 2 sábados, planteó una fórmula para el tema, es decir, un nuevo modelo de gestión para el seguro social. Y evidentemente ahí han surgido, hemos conversado, hemos entrevistado en el Telégrafo a Richard Espinosa, y efectivamente hay algunos problemas que hay que resolver urgentemente porque quizás pueden afectar la situación del seguro social. ¿De qué manera en este contexto la política con el seguro social para las personas jubilados, afiliados, el tema de salud, etcétera, se va a afectar, o de qué manera ustedes van a afrontar no disminuir la tensión en estos sectores para que la gente no tenga los problemas que teníamos antes? Es decir, crisis económica, los primeros afectados, jubilados y afiliados. Mira, a mí no me gusta que las cosas queden en el aire. Usted dice que ha hablado con Richard Espinosa, director del Seguro Social, que le ha dicho que hay unos problemas urgentes que hay que remediar. Siempre hay problemas urgentes. ¿Pero cuáles son los problemas urgentes? O sea, ¿cómo puede estar en crisis un sistema de seguridad social que en el 2006 tenía 1.574.000 afiliados y hoy tiene 3.566.000? Porque nosotros sí estamos obligando a que los patronos, a los empleadores, cumplan con su deber de afiliar a sus empleados. ¿Cómo puede estar en crisis un seguro social que antes tenía ingresos 1.191 millones de dólares, egresos 648 millones porque había pensiones de miseria? Yo recibí pensiones de $4 porque se licuaron las pensiones con la dolarización, prohibido olvidar. Hoy tenemos las pensiones más altas de la región andina, las más altas de América del Sur. Y hoy tiene ese seguro social 6.330 millones de ingresos y 5.633 millones en egresos, prácticamente sin el subsidio inútil que le estamos dando. ¿Cómo puede estar en crisis un seguro social para una economía de 100.000 millones de dólares como la ecuatoriana, cuyo fondo de pensiones tiene acumulado 16.509 millones de dólares, con una rentabilidad del 8%. O sea, es puro cuento, pura alarma de esta gente, ¿no?, que como el seguro social le prestaba al gobierno, entonces para evitar que le preste, cuando es la mejor inversión que tenía el seguro social, y además era nuestra propia plata. Le damos 1.100 millones en un subsidio que no necesitaba, porque así es la demagogia. Seguro social es independiente, autónomo, pero usted me da un subsidio. 1.100 millones anuales que no necesitaba. No tenía dónde invertir esa liquidez, nos compraba nosotros mismos bonos y por eso le demos 8.000 millones al Seguro Social de nuestra propia plata y le pagamos puntualmente más de 600 millones en intereses. ¿Cómo puede estar en crisis un sistema de seguridad así? Que ha aumentado más del 100%, casi el 200% los afiliados. Eso no resiste el menor análisis. Son las tonterías que se hablan en el debate público y en el nivel es tan mediocre que nadie rebate aquello. Gracias, señor presidente. Alberto Padilla. Estamos en un tema particular, economía social. Pero... el impacto de la economía en lo social. Pero si usted quiere seguir con economía, no hay problema. Toda la economía social. Con su finanza que le gusta tanto. Exactamente. Presidente, en esto no hay cifras oficiales. ¿En qué? De lo que le voy a comentar. Okay. El gobierno no lo dice abiertamente, pero la realidad de las cosas... Y créame que le estoy diciendo la realidad, es que las quejas, estuve aquí en Ecuador en noviembre, estoy ahora acá, y se han repetido las quejas de que el gobierno ha detenido los pagos a muchos proveedores. Estuve en el COCA en noviembre, me tocó ver mucha actividad parada, y muchos empresarios se quejan, dicen, bueno, es que el gobierno no nos paga, seguramente a las empresas extranjeras tampoco les hace los pagos, pero las empresas extranjeras tienen el apoyo de sus matrices extranjeras, nosotros los ecuatorianos no lo tenemos. Esa es la queja que yo he recibido, no sé si mis compañeros periodistas se van a unir a esto, pero eso es lo que yo he escuchado. Pero no es que lo he escuchado, lo hemos dicho.
Insisto, hemos enfrentado la tormenta perfecta. ¿Cuál es la problemática? Desplome del precio del petróleo, 7 puntos de pérdida en exportaciones con respecto al PIB, apreciación del dólar, desaceleración de China, colapso del mercado ruso, que es uno de nuestros principales mercados no petroleros. Entonces, y piensan pasar esto sin salir mojados. Hemos pagado Occidental, hemos pagado Global 2015, no nos hemos atrasado un día en los sueldos. El que diga que se atrasó fue porque en los maestros, una parte, no todos, porque el Ministerio de Educación no subió a tiempo la nómina. Pero en todo caso, siempre hemos dicho que tenemos ciertos retrasos con proveedores, que dicho sea de paso, siempre ha existido. Yo he sido ministro de Economía. Yo llegué al ministerio en abril del 2005 y todavía teníamos retrasos por cerca de 600 millones el año anterior en una economía de 44.000, 46.000 millones de dólares. Ahora tenemos unos retrasos de 1.800, 2.000 millones, en una economía de 100.000 millones, pero a nosotros no nos perdonan nada. Y hasta tragicómico, ¿no? Porque nos acusaban, quisieron hacerle creer a la población que el problema económico era porque Correa no había ahorrado, el ahorro público se ha duplicado, que porque no teníamos liquidez, hemos tenido liquidez mucho más que otros años. Ya después de un año pues, del problema ya nadie les cree. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos no hicieron lo mismo? ¿Por qué todos dependen del Estado? Nos atrasamos 2, 3 meses, entonces ya están quebrando, etcétera. ¿Dónde está su ahorro? ¿Dónde está la liquidez? Porque vaya a ver también cómo han roto récords históricos en utilidades pues, en estos 9 años de gobierno. Y usted toma el ejemplo de Coca, que es el ejemplo más crítico porque es la provincia más petrolera del país. Exacto. ¿En qué lugar del mundo no existe problema en el sector petrolero? Y no necesariamente es que le debe el Estado, sino la empresa pública Petroamazonas, y esperamos este mes, con importantes desembolsos que vamos a recibir, ponernos al día, fondear Petroamazonas. Pero yo le pregunto, ¿en qué lugar del mundo no hay problema en el sector petrolero? No, totalmente, pero lo importante era que se aceptara acá. Y esto ha estado generando, de acuerdo a lo que me dicen también mucho, desempleo. Muchas empresas están despidiendo no espere atravesar la tormenta perfecta sin siquiera mojarse. Estamos muy preocupados del tema desempleo, ¿no? Hay indicios de que nos ha subido. De todos modos, tenemos el más bajo desempleo de la historia del país. De los más bajos no pasa el 5% de los más bajos del continente. Pero obviamente no se trata de cifras, se trata de que una persona, un jefe de familia, pierde su trabajo, es un drama para nosotros. Entonces estamos poniendo mucha atención, pero obviamente es casi inevitable que suba un poco el desempleo, que aumente un poco el empleo inadecuado, el subempleo, pero estamos tomando todas las medidas para proteger el empleo. Por ejemplo, a nivel público. Lo primero que nos decían los economistas ortodoxos, despida empleados públicos, no se lo ha hecho. Entonces, en el sector privado, en algunos sectores hay problemas, estamos flexibilizando contratos, etcétera. Estamos dando incentivos tributarios, que dice que no me gusta acá el doctor Rabascal, con doble deducibilidad de los salarios, los nuevos empleos, para conservar empleo y crear nuevo empleo. Porque ese va a ser el gran desafío para el 2016. Gracias. ¿Okay? Bueno, vamos al tema del impacto social, y que tiene que ver es si realmente se han generado cambios estructurales en el país producto de las políticas económicas durante estos 9 años, en términos de la visión del modelo de desarrollo. El coeficiente de Gini demuestra que se ha disminuido la inequidad, y eso es un hecho, lo dice la CEPAL también. Pero, Alberto, le encanta la CEPAL, a mí también, ¿eh? En la tasa de crecimiento se está equivocando, nosotros tenemos mejor información. O sea, pero la misma CEPAL dice que pasamos de ser los 3 países más inequitativos del continente a ser de los 3 más equitativos, por si acaso. Por eso sea la CEPAL, porque la CEPAL ha sido bastante justa. Yo quiero muchísimo a la CEPAL, admiro mucho a la CEPAL, pero probablemente tengo mejor información que ella, ¿no? Bueno, pero vamos a lo siguiente. Es una realidad que ha bajado el coeficiente de Gini, pero el coeficiente de Gini Hay que tener mucho cuidado, porque en estas etapas de dificultades económicas, dadas las estructuras de América Latina, tiene a aumentar la inequidad. A eso voy. ¿Qué tan estructural es? Porque esto además se mide en función de ingresos. Pero vamos a lo siguiente. Solamente le voy a poner el ejemplo de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. Ok. En el año 2011, en Quito, el coeficiente Gini era 0,483. O sea, recordemos que mientras más cercano a cero existe, es mucho mejor. Al año 2012 bajó a 0,422. Al 2013 subió 0,435. Al 2014 subió 4,58. Al 2015 baja 0,434. Y así le puedo citar algunas otras ciudades. Guayaquil es una sección donde se... ¿Me está tomando promedio nacional o por ciudades? No, por ciudad, Quito. No, pero cuidado, esos son indicadores muy frágiles. Pero permítame terminar la pregunta, señor presidente. Lo que quiero reflejar esto, y casualmente apalancándome en su acotación que hizo que hay que tener mucho cuidado en épocas de crisis, es decir, cuando hay escasez de recursos y hay falta de liquidez en ese sentido y se puede afectar el empleo, esto se nos puede disparar de nuevo. ¿Qué política de carácter económico, social, para poder neutralizar esto se va a tomar? Es que no se puede disparar ya, ¿no?
Primero, la tendencia indudablemente es decreciente. Puede haber algún rato subida, bajada, son errores estadísticos, pero sin duda la tendencia a largo plazo es decreciente, hasta el punto que esto es de los logros más admirables de la Revolución Ciudadana, de los 3 países más inequitativos, ¿no? A uno de los 3 países, de acuerdo al informe de CEPAL, con Uruguay y Venezuela, más equitativos de la región. Pero las estructuras de América Latina han hecho que cuando hay problemas económicos, la carga la tengan los pobres y aumente la pobreza y la desigualdad. Debemos estar muy atentos a eso. Una de las vías es la precarización del empleo. Otra de las vías eran los paquetazos, porque para la gente que escucha, o sea, todo depende del gobierno. Por favor, hemos enfrentado el derrumbe de los precios del petróleo. El crudo napo está a menos de $24. Es el precio más bajo desde el inicio de los años del siglo XXI. Se nos ha apreciado el dólar en 25%. Colombia no ha devaluado 60%. O sea, no se trata del modelo económico, se trata de cosas que superan con mucho la política económica de un país y responden a una economía pequeña, en vías de desarrollo, etcétera. Son choques muy fuertes. Entonces, en estas circunstancias, muchas veces lo más importante es lo que no sucedió. Lo que no sucedió fueron los paquetazos porque siempre se daban o se olvidaron. Un gobierno de partidocracia hubiera subido el gas, la luz, el teléfono, congelado préstamos quirografarios, disminuido salario. Nada de eso ha ocurrido. Pero obviamente puede haber tendencia a que suba el desempleo, puede haber tendencia a que suba la pobreza, la desigualdad, y estamos muy atentos. Y otra observación, todas esas mediciones son a nivel de ingreso, que en el caso ecuatoriano no es tan representativo ya, porque hay muchas cosas que no tienen costo. En nuestro país, la educación, la salud, derechos fundamentales, servicios fundamentales, no tienen costo. Entonces tenemos que ver otras formas de medir la desigualdad, por ejemplo, por consumo, o la pobreza multidimensional, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos. Estamos trabajando en un indicador en ese sentido. Y le digo esto antes de pasar ya al área política, compañeros panelistas, es por lo siguiente. Es decir, a ver, al 2015 la población en edad de trabajar era de 11.282.000, la población económica activa era de 7.430.000, pero la población con empleo, el empleo adecuado es de 3.410.000 y el empleo inadecuado de 3.646.000. Es decir, y esto no es que suena crítica, lo que estoy diciendo es hay que proteger esto y hay que mejorarlo. Y en un momento de crisis, la gente quiere respuestas de cómo se va a neutralizar esto. Pero aquí también hay desinformación terrible, porque da a entender que el empleo inadecuado es malo. Tal vez es culpa nuestra por haberle puesto ese nombre, pero antes todo se llamaba subempleo. ¿Sabe cómo se medía el subempleo antes? Era 50% subempleo. Que le preguntaban, oiga, ¿usted está contento con su trabajo? No, subempleado. Yo también estoy subempleado porque creo que me pagan muy poco por todo el trabajo que tengo. Entonces se corrigieron esas categorías. Pero tal vez se cometió un error semántico y se puso empleo inadecuado para decir que en un momento dado es el empleo que le falta horas de trabajo, nivel de ingreso, pero muchas veces puede ser voluntario. Yo trabajo tiempo parcial, tengo empleo inadecuado, pero es porque quiero trabajar tiempo parcial. Entonces hay que saber manejar la información. El verdadero desempleo, ¿en cuánto está? 13, 14%, tal vez un poco más alto. Y sobre todo, ¿cuánto está, Sandrita? Recuerda, si me verifica la cifra. Y sobre todo está en el sector rural por factores estructurales. Sin lugar a dudas, ha mejorado la calidad del empleo en el Ecuador, tenemos los salarios reales más altos, se respetan los derechos, la afiliación al seguro social, el pago de décimos, el reparto de utilidades. Sin lugar a dudas, ha mejorado cantidad y calidad del empleo. En ese empleo no adecuado, que antes era informal o subempleo, se llamaba todo subempleo. Lo que hay que mejorar es migrar de los emprendimientos de subsistencia a oportunidad. Dicho eso, paso con Orlando Pérez, entramos al terreno que más te gusta, Orlando, bueno. El tema político. Bueno, muchas gracias. Presidente, el que menos me gusta hablar a mí. Oh, qué va. Bueno, pero bueno, el año 2015 estuvo caracterizado por 2 o 3 acontecimientos que de alguna manera también marcaron la pauta política del país y que también de alguna u otra manera están marcando la pauta política del presente año. Me refiero uno al tema de la ley de herencias y el otro al tema de las enmiendas. De todas maneras, ya sin usted ser candidato con la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República, en ese escenario, ¿piensa usted volver a poner el tema de la ley de herencias, plantearse el tema de las enmiendas, si esos fueron factores políticos quizás complejos, tensos, que provocaron en cierto momento también el resurgimiento, el reagrupamiento de la oposición? El reagrupamiento. En el momento de mayores protestas, ¿cuánta gente había en Osiris, perdóname? No hubo mucho, de verdad. ¿Pero cuánta gente había? 5.000. 5.000, como en una ciudad de 2,5 millones. Sí. Si no tuviéramos la prensa en contra, ni la foto salía. Usted sabe que hay protestas multitudinarias con cierto nuevo gobierno en la región. Y nunca la sacan, pues, en la prensa. Y esos son de centenas de miles de personas, al menos decenas de miles.
entonces la oposición no existiría si no fuera por la complicidad de la prensa. Pero si nos amedrentamos cada vez que los de luto, los mismos de siempre hagan ruido, no gobernamos, pues, Orlando. Por el contrario, como dice el Quijote, si los perritos ladran, enseñarles que vamos avanzando. Pero igual retiró usted la ley. Quizás ¿por qué? Porque venía el Papa, pues había violencia. Y estábamos a 3 semanas. Si no, no lo hubiera retirado. Acá don Alberto mandó un tuit diciendo que había salido del closet y ya me había declarado comunista. Esas son leyes más que comunes en Europa, en países escandinavos que tienen gran nivel de equidad social. Pero para América Latina, la región más inequitativa del mundo es comunismo. Entonces, por supuesto que después de un proceso de socialización y con mejoras que siempre, jamás se han negado que se puedan hacer. Por eso se manda un proyecto a la Asamblea para que se discute y se hagan las reformas que se tengan que hacer, ¿no? Serán presentados nuevamente, porque son necesarios para tener un país mucho más equitativo. Ahora, en ese plano, lo que ha planteado el Movimiento País en la reunión última de la Dirección Nacional es que hay un proceso de 3 meses más o menos donde se discuta con la ciudadanía. Usted está hablando del nuevo paquete de enmiendas. Sí, también. Ahí sí también nosotros somos gente que aprendemos. Tal vez el error, las enmiendas fueron muy buenas. Mire, pueblo ecuatoriano, nos dijeron que las enmiendas restringen derechos. Gracias a Dios tenemos tiempo, de aquí hasta febrero del 2017. Si ustedes sienten que algún derecho se les ha restringido por las enmiendas que aprobamos, no voten por nosotros. Pero si por el contrario se ampliaron derechos, nunca más vuelvan a votar por los mentirosos de siempre. En todo caso, aprendimos un poco de la experiencia, ¿no? Tal vez se comunicaron mal al inicio, después se hizo una gran socialización. Eran enmiendas muy buenas en beneficio del pueblo ecuatoriano, algunas obvias. Eran errores ortográficos, idiomáticos, fondos provisionales en lugar de fondos previsionales, correcciones que se hacían en la Constitución. Pero ¿cuánto desinformaron? Entonces, ahora vamos a socializar primero las enmiendas, va a haber una construcción ciudadana de las enmiendas, obviamente con conducción política, para que no salga a cualquier parte de los montes, y será la ciudadanía la que lleve algunas enmiendas que hay que hacer a la Constitución, que siempre es un instrumento perfectible. Ejemplo de enmienda. Los migrantes de España nos están pidiendo que flexibilicemos el hecho de que todo ecuatoriano nacido de padre todo hijo nacido de padre ecuatoriano es automáticamente ecuatoriano. Y eso les impide obtener la nacionalidad española de acuerdo a la Constitución española. Tenemos que flexibilizar estas cosas. Las tierras comunitarias se pusieron que eran intangibles, indivisibles, inembargables, todos los y acabaron siendo inútiles porque no sirven ni para garantía. Los comuneros de Santa Elena nos están pidiendo que flexibilicemos eso. Los indígenas, usted sí sabe que por los fundamentalismos de Alberto Acosta y su gallada, ¿no? Si los indígenas descubren la cura contra el cáncer, no pueden recibir 20 centavos por eso, porque no se pueden vender, patentar los conocimientos ancestrales, haciéndole un gran daño a nuestros pueblos ancestrales, con esa mentalidad que ser ancestral, preservar su cultura, es mantenerlos en la miseria, mantenerlos en el atraso. Nos están pidiendo, ¿no?, dirigentes indígenas, flexibilizar eso. Entonces son pedidos de la ciudadanía, pero vamos a hacer una construcción social para evitar la desinformación que hubo en el primer paquete. Pero si la ciudadanía dice, la militancia del país, las organizaciones dicen que no hacen falta las enmiendas, ¿no habrá enmiendas? Pero si no hacen falta, ¿para qué las vamos a presentar? No, pero si insisto, hay pedidos eso. Y hay cosas medio obvias. Por ejemplo, usted sí sabe que los secretarios, el secretario de Administración no es sujeto de juicio político, porque no se llama ministro. Usted sabe que los directores del IES no son sujetos de fiscalización. Entonces todo eso se va a poner. Me queda ya poco tiempo y tengo que ser equitativo en el uso de la palabra. Alberto. No, bueno, ya que me citó, presidente, tal vez no la entendí bien, pero para mí, para el público internacional que nos está viendo, explíquenos si esta ley de herencias no es confiscatoria y por qué es buena. Pero en absoluto. Ahora, Alberto, y después usted me explica qué es comunismo, ¿no? Porque poner una ley de herencia, como hay en cualquier país europeo o en cualquier país escandinavo, aquí en América Latina es comunismo. Yo respeto mucho a los comunistas, pero no soy comunista. En todo caso, ¿por qué va a ser confiscatoria? Usted sabe que es un impuesto progresivo. Primero, o sea, ¿qué justicia social puede haber cuando hay gente que nace en cuna de oro y otra que nace sin cuna? ¿De qué meritocracia estamos hablando? América Latina ha avanzado algo en la distribución del ingreso, pero no en la fuente de ese ingreso, que es la riqueza, los medios de producción. Entonces, se trata de un impuesto progresivo, con una base exenta. Ustedes pusieron la tasa máxima, 75%. Hay países que han tenido tasas de 80% y más, ¿no? Pero esa tasa máxima no es la tasa efectiva, así engañaban a la gente. No es que el primer dólar paga el 75%, es el último dólar el que paga eso. Y en promedio puede ser la tasa de impuestos 12, 15, 20%, depende del tamaño de la herencia. Pero todo eso ha sido incluso reformado y también tuve que conceder a los sectores empresariales, por la coyuntura económica del país, que en el sector, para el sector empresarial, para bienes productivos, se mantendrá la misma tabla, que no es beneficioso. Porque, por ejemplo,
cuando se hereda al hijo, es la mitad del impuesto. Ya. Y eso tiende a la concentración en pocas manos, en las mismas familias, de los medios de producción. Pero no se va a tocar los medios de producción. Pero la hacienda, el terreno, el depósito de $1 millón, ¿por qué no paga impuestos? Como en cualquier país del mundo, ¿por qué no paga adecuados impuestos? Bien, gracias por la explicación. Déjeme, voy a tener que cambiar Pero me explica qué es comunismo para usted, ¿eh? Lo que si pasa una ley es de que herencia es comunismo. el video, bueno, pero el video que usted, la declaración que usted hizo en el video era ¿Comunista? de ¿Cuál entrada era? bastante Diga. fuerte. ¿Pero cuál? Pues dígame, combativa y revolucionaria. Exacto. Déjeme vuelvo Que se al distribuye un crecimiento. poquito la riqueza en uno de los países más inequitativos, Déjeme en la vol- región más inequitativa del planeta. Déjeme vuelvo, pero lo que hay que generar es equidad de oportunidades. De oportunidades, ¿no? Con educación, etcétera. Pero déjeme vuelvo a lo Pues del- eso es una forma, y lo estamos haciendo, pero la otra forma es distribuir la riqueza. Mire, en un país desarrollado, yo estuve en Estados Unidos cuando se discutió el cambio del impuesto a la herencia. Ahí lo querían reducir los ricos. El primero a oponerse fue Bill Gates, después Warren Buffett también, ¿no? Que incluso está apoyando a Hillary Clinton para que le cobre más impuestos a los ricos. En una economía capitalista desarrollada, un impuesto a la herencia no es que tienen que salir a protestar los empresarios, tienen que salir a protestar los ricos, porque la empresa no se afecta en costo de producción. En una economía capitalista desarrollada, donde la propiedad de la empresa está en manos de miles de accionistas, que ni conocen al administrador, que no es dueño de la empresa, el impuesto a la herencia no tiene por qué afectar las decisiones del administrador, de la empresa. Aquí saltaron los empresarios dándonos la razón, porque no hay separación entre propiedad y administración, porque hay una gran concentración de la propiedad de los medios de producción en pocas familias. Gracias, presidente. Déjame vuelvo al tema del crecimiento económico. Usted dice, el gobierno de usted está estimando un crecimiento de 1 punto porcentual en este año. La cifra que yo tengo oficial de crecimiento económico del tercer trimestre del año pasado, no tengo la del cuarto, no existe todavía, es de un decrecimiento de 0,8% en el tercer trimestre. Esto es de julio a agosto del año pasado. Si el tercer trimestre hubo un decrecimiento de 0,8%, es casi un punto porcentual, ¿de dónde saca usted que este A año? 0,8%. 0,8%. Ah, oye, usted dijo 8%. De crecimiento es 0,8%, Sí. casi un punto porcentual. Es el primer trimestre que tenemos de crecimiento T-4. Por si acaso, en el primer trimestre, las cifras temporales nos daban un decrecimiento de 0,3% con respecto al trimestre anterior. Saltaron que había recesión, le dije, esperen, esto puede estar dentro del error estadístico. Se apresuraron ciertos analistas y efectivamente, corregidas las cifras provisionales, tuvimos 0 de decrecimiento con respecto a T-1 y crecimiento de 3 y pico con respecto a T-4. El primer trimestre que decrecemos con respecto a T-4 es el tercer trimestre. Esto no lo debe entender la gente que me está escuchando. T-4 es con el mismo trimestre del año anterior. T-1 es con el trimestre anterior. E incluso si decreciéramos muchísimo el cuarto trimestre, que también fue muy duro, el crecimiento se va a ubicar en 0,3 o 0,4%. Eso con altísima probabilidad. Gracias, Alberto. Y si este proyecto de la ley de herencia no es recaudatorio, ¿dónde va a ir destinados los ingresos de esa recaudación? ¿A quién se le puede ocurrir que un impuesto a la herencia es recaudatorio? Entonces va a estar esperando que se muera la gente para recaudar. ¿A dónde van a ir Esas son esos las dineros? tonterías que dicen ¿Cuál va a ser el destino de cierta esos diputada ingresos? social cristiana, pero ¿cómo puede haber tal nivel de discusión política, por favor? O sea, se trata de un impuesto redistributivo, no recaudatorio. Los impuestos pueden ser recaudatorios, redistributivos o por mejorar eficiencia. ¿Esa redistribución hacia dónde va a ir? Rectificar comportamiento social, precisamente para demostrar que no ha sido recaudatorio, para becas, sobre todo para nuestras minorías, pueblos ancestrales y afrodescendientes. Nos quedan 10 minutos y vamos a una pregunta. Usted sí sabe que cada solo uno. por la discusión de la ley de herencia, ¿cuánto ha aumentado el impuesto a la herencia? Porque ya saben pues que no va a poder seguir evadiendo, porque el mayor problema de las leyes no eran las tasas, eran las evasiones, pues. En el caso de herencia, todo el mundo, aquí no se morían los ricos, Alberto, lo mandaban a un fideicomiso en un paraíso fiscal, dejaban todo firmado sin fecha, se moría la persona y traspasaban todos los bienes al fideicomiso y nadie pagaba Señor impuesto a la presidente, herencia. me queda pocos Y minutos. plusvalía, ¿cuál es la práctica común? No nos engañemos. Compran una casa a $300,000 y la registran a $30,000 para pagar menos impuestos predial. Y luego la venden a $500,000. Ahora con el impuesto de la plusvalía, si registran los $300,000 no pagan nada y la venden a $500,000 no pagan Gracias, nada. señor presidente. Pero si la registraron a $30,000 y la venden a $500,000, pagan bastante y bien hechitos por evasores. Gracias, señor presidente. Orlando Pérez. Ya que nos queda poco tiempo, entonces vamos a un tema que me imagino alguna gente estará esperando.
No hay este momento candidato oficial del Movimiento País. Eso es ¿No hay obvio. candidato, perdón? Oficial del Movimiento País, este momento obviamente porque no están dadas todavía las condiciones ni los tiempos. Pero usted ha mencionado varias personas, a varios nombres, algunos son funcionarios, otros no. Este proceso para escoger al candidato a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República y a los asambleístas del país, ¿va a ser por medio de unas primarias? ¿Va a ser un proceso de escogimiento? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Va a ser una Como discusión siempre hemos hecho, es ciudadana? la ¿Cómo va a ser? convención de Alianza País la que determina los candidatos, en este caso los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y gracias a Dios nuevamente tengo muchísimos cuadros. Si el mayor problema a enfrentar no es la oposición no existiría sin los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. Tengo muchos cuadros, pero si no un cuadro muy conocido que pueda superar el bloqueo que le va a hacer los medios de comunicación, sí pueden perjudicar grandemente nuestras posibilidades de triunfo. Gracias a Dios también tenemos de esos cuadros bastante conocidos, como el compañero Lenín Moreno, el compañero Jorge Glass, Ricardo Patiño, Pepe Serrano, etc. Pero posiblemente ese también sea un problema dentro del país, que habiendo tantos va a haber más discusión, más tensión para escogerlos. ¿Cuál es el problema en un momento democrático que haya discusión, que haya polémica? La cuestión es que una vez que se toma una decisión, todos nos alineamos con esa decisión. A nivel de Alianza País se discute muchísimo. ¿Y ese escogimiento que tiene un plazo va a ser en junio, como se prevé Sí, en la todavía convención? no tenemos ¿Cuándo va a ser? fecha establecida, pero normalmente será noviembre, diciembre. Probablemente noviembre, octubre, noviembre. Y para ese proceso, digamos, ¿va a haber una reestructuración del programa de gobierno? ¿Va a haber unos ajustes? Por supuesto, siempre. Estamos en una revolución, esto es dinámico. Cada vez perfeccionamos más nuestros planes, nuestras propuestas. Recuerden que empezamos con 5 ejes, son 10 ahora, se están proponiendo 2 adicionales. Vamos a hacer una construcción ciudadana, como fue al inicio en el 2006, como se mejoró un poco en el 2009, en el 2013, pero ahora mucho más profundamente para actualizar nuestras propuestas, nuestros planes, etc. Perdón que me robe eso antes. Nosotros somos un movimiento ciudadano. ¿De qué manera Salimos de la ciudadanía y nos pertenecemos a la ciudadanía. Ahora, ¿de qué manera la experiencia vivida en Argentina, la experiencia de Venezuela, le sirve al Movimiento País, al proceso político ecuatoriano para no cometer quizás los errores que se han cometido Mucho. allá? Aprendemos de todos y de nuestros propios errores sobre todo, pero Ecuador no es Argentina ni es Venezuela. En todo caso, lo que es claro es que, lo dijimos hace 2 años, hay una reacción, hay una restauración conservadora brutal a nivel de América, a nivel del continente, apoyada con los medios de comunicación nacionales, internacionales, ya no dispersa, con estrategia, con persecución de los gobiernos progresistas y ayudados también por un momento económico difícil para toda la región. Pero todo eso habrá que enfrentar y habrá que vencer. Gracias, señor presidente. Alberto. Presidente, una reflexión que le voy a pedir que me haga, que por cierto, como paréntesis, el Banco Mundial, nada más usé la CEPAL, el Banco Mundial está esperando, y esto es en el último reporte de enero de ahora, una recesión económica del 2% para Ecuador. Para Ecuador. Porque el Fondo Monetario nos da menos 0.6% y nos va a dar muchísimo gusto demostrar cuán equivocados están. Ojalá, créame que yo sería el más feliz. Veamos. Ojalá. Pero todavía no me define qué es comunismo para ustedes. Tendría que hacer un anuncio para mi Facebook para que vean el video. Y no quiero hacer el anuncio para mi Facebook. No, pero acompáñeme a hacer una reflexión. Usted cuando entró al poder hace 9 años, este era un país dolarizado. Usted sabía que era dolarizado. Usted como doctora en economía entendía mejor que nadie lo que era la dolarización. ¿Cuál sería su responsabilidad? Yo me pregunto a 9 años de distancia, y en un tema que estaba tocando aquí Carlos también, de por qué es tan dependiente Ecuador todavía del petróleo, nada más del petróleo. ¿Qué le previno a usted haber hecho todo lo que hizo, igual, idéntico, de bien con el boom petrolero, que lo hizo muy bien y lo aprovechó bien, mientras hubiera dejado impulsar otras áreas de la economía? Ya no, pero yo no quiero hablar de commodities, no quiero hablar de energía, manufactura, hacer productivo al resto de la economía, tomando en cuenta que había dólar, y para haber dólar tiene que ser uno muy productivo. Y hoy en día lo único de que se habla, es decir, es el petróleo nada más, y estamos sufriendo porque se cayó el petróleo, y el resto de la economía me parece que produce exactamente lo mismo que hace 9 años cuando usted entró al poder. Alberto, no, creo que está equivocado. Por ejemplo, a nivel de cuentas fiscales, revise. El ingreso petrolero representó hasta un 40% del ingreso y financiamiento fiscal, ahora representa un 10%. El sector fiscal hizo la tarea, no se la hizo a nivel externo, pero ahí está el sector privado. Hemos creado Ministerio de Comercio, hemos creado oficinas comerciales. Sin embargo, hay que acotar que no es sencillo cuando se trabaja con moneda dura. Tampoco es cierto que no se ha diversificado la matriz productiva, se ha apoyado, se ha rescatado producciones tradicionales, cacao, café, que estaban totalmente deprimidas. El turismo ha aumentado muchísimo más que la tasa mundial. A nivel de infraestructura,
Insisto, teníamos las peores carreteras de la región, ahora tenemos la mejor infraestructura vial. Todo eso ayuda a la competitividad sistémica. Cabría preguntarse en qué condiciones estaría el país con este desplome de los precios del petróleo, pero sin carreteras, sin puertos, sin aeropuertos, etcétera. Bueno, déjame hacer la pregunta así, perdóname, Carlos. ¿Qué pudo haber hecho usted o qué no hizo para evitar que Ecuador esté en este momento en la situación en la que está de crecimiento económico? Va a crecer 1 según usted. ¿Por qué no pudo haber crecido 2? Porque no, o sea, yo soy economista, no milagrero. Usted dígame, es que, insisto, o sea, ¿No hay un error nos que ponen usted como que cometió? si toda la solución está en nuestras manos. Por favor, estamos enfrentando choques mundiales. Un precio del petróleo que ha caído de $100 a menos de $30 el barril, o a $30. Un dólar que todo el siglo XXI se estuvo debilitando y ahora se está apreciando. Tasas de interés que están al alza. Factores que van mucho más allá de un gobierno. Algo que puede haber cualquiera hecho que sea el mejor. modelo que tenga este gobierno. ¿Algo que pudo haber hecho mejor? Muchísimas cosas, pues. Tampoco es que no hemos cometido errores, pero le digo, los grandes objetivos han sido los correctos. Dentro probablemente lo que pudimos hacer mejor es habernos puesto a pensar cómo flexibilizamos el sistema dolarizador algunos años antes. Gracias, señor Sobre presidente. todo cuando estamos en mejores condiciones Gracias, señor económicas. presidente. Gracias, Alberto. Nos queda pocos minutos y una última pregunta en el tema político. Es evidente que cuando usted anunció no ir a las elecciones del 2017 y se incluyó la transitoria, el abanico electoral se abrió incluso al interior de la misma Alianza País y usted le planteó un reto a Alianza País. ¿Qué tan sostenible va a ser este proyecto sin Rafael Correa, considerando que para algunos este movimiento es hecho a la medida de Rafael Correa? Y por un lado, usted ha anunciado en más de una ocasión que al no participar en las elecciones prefiere irse a Bélgica en su proyecto familiar a efectos de que esta figura de capital político muy fuerte no interfiera con el nuevo presidente en el evento, que sea alguien de Alianza País. Bueno, hay algunos que sueñan conmigo, ¿no? Tienen una fijación conmigo, todo empieza y termina conmigo, ¿no? Y ahí hay que recordar el balsecito peruano, pero ten presente, acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido, ¿no? Felizmente Habrá algunos lo que me dijo, van a lo extrañar cantó. muchísimo en el 2017 y van a cantar la canción del Buki, si no te hubieras ido sería tan feliz, sobre todo algunos periodistas que conozco. Pero en todo caso, esto trasciende con mucho una persona. Nosotros somos un proyecto político, todos somos necesarios, nadie es indispensable. ¿Es hora de ir a casa o el 2021 No, hay un es hora de proyecto? ir a la casa. Y ojalá no tenga que regresar en el 2021. Si molestan mucho, les regreso. Porque si quieren perseguirnos, calumniarnos, etcétera, les regreso. La muerte Así que cruzada depende está mucho, dentro de sus depende planes. mucho de la oposición. Pero en La todo muerte caso, cruzada está mi dentro de sus plan planes. personal, que siempre fue eso, yo acepté a regañadientes la enmienda para la reelección. Jamás quise lanzarme en el 2017. Siempre mi proyecto fue ir a vivir un tiempo a Bélgica. Ustedes saben, mi esposa es de Bélgica, mis 2 hijas estudian en Francia, mis suegros son bastante ancianos. Es hora de compensar un poco todo lo que ha hecho mi esposa por mí. Hemos vivido 20 y pico de años aquí en Ecuador y siempre mi plan fue un par de años o más años, lo que sea necesario, irme a vivir a Bélgica y también para apartarme del escenario político, porque mi presencia es tan fuerte que con un candidato y un presidente de Alianza País, pues puedo, en otras palabras, no quiero que pase lo que ha pasado en países muy cercanos a nosotros, No ¿verdad? se va a transformar donde en el el asesor- presidente en el asesor ganó del el candidato presidente. de su propia línea y después vinieron unas pugnas terribles, etcétera. Yo prefiero retirarme de la vida política. Gracias, señor presidente. Ok. Bueno, estamos llegando al final de este especial. De cara al futuro, un encuentro con el presidente Rafael Correa Delgado. Quiero agradecerle a Orlando Pérez. Orlando. Gracias. A Alberto Padilla, muchas gracias por Carlos. estar acá y compartiendo este panel. Un gusto haber compartido con ustedes dos. Y evidentemente, señor presidente, muchas gracias por haber aceptado su No, invitación, gracias a su ti, mensaje a la población ecuatoriana. No, que Alberto todavía nos explica qué es comunismo. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias, Orlando, Carlos. Al pueblo ecuatoriano, compañeros. O sea, vendrán los demagogos de siempre, los que nunca hicieron nada y tampoco dejan hacer. Como decía Martí, si no luchas, al menos respeta a los que sí luchan, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho estos años? El país ya cambió, definitivamente es diferente. Somos la admiración para muchos países de la región. Enfrentamos tiempos difíciles. El que le diga que es por culpa del gobierno es un mentiroso. Eso no resiste el menor análisis. Por el contrario, lo hemos hecho muy bien, pese a las circunstancias adversas, y sabremos salir adelante. Que nos roben todo menos la esperanza. Ecuador ya cambió y el pasado no volverá, compañero. Un feliz 2016 para todas y todos. Gracias, señor presidente. Hemos terminado. Por cierto, aspiramos y esperamos haber cumplido sus expectativas. Como siempre, tratamos de llevar insumos para que ustedes analicen, evalúen, profundicen, pero sobre todo sean quienes
quienes sacan sus propias conclusiones. Esto fue De Cara a Futuro, en un encuentro con el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a propósito de los 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y qué país nos depara para el futuro. Soy Carlos Rabascal, en representación de la coproducción de Ecuador TV y TC Televisión, y nos veremos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.